Buenas amigos, y como veis me voy a poner a hacer un nuevo montaje. Aún no sé 100% lo que voy a hacer, pero quería aprovechar para compartiros trucos para dar altura a según qué tipo de montaje. Y la primera pregunta muy obvia, pero también muy clara de responder: ¿es necesario utilizar siempre esto? Y la realidad es que no. Esto es para cierto tipo de montajes de paisajismo o aquascaping. Dicho esto, hay dos formas que llevo utilizando años. La primera es el foam, espuma o polietileno, con diferentes nombres. Que la primera preguntita es: ¿dónde conseguir esto? Pues aunque se podría conseguir en AliExpress, ni siquiera me voy a molestar en dejaros el link, aunque sea muy baratito, porque esto, a través de ir guardándolo con diferentes envíos que he ido recibiendo, ya sea en casa o en el trabajo, pues lo he conseguido. ¿Que no os mandan muchas cosas? Pues siempre podéis hablar con familiares y amigos para que lo vayan guardando. Sería una forma, evidentemente, sin que nos dé un síndrome de Diógenes de guardar la espuma en casa, pero como veis son materiales muy baratitos. Y las principales ventajas que presenta, pues nos puede valer de base. Como veis, si es muy finito, también permite apoyar cosas sobre el cristal sin rayarlo. También nos permite, por su comprensión física, anclar roquitas cuando vamos haciendo ese montaje en altura. Y sobre todo tiene una gran ventaja, que es que aparte de la altura se puede modelar por corte muy fácil. El montaje final no va a tener nada que ver con esto. Todo eso lo voy a ir cortando y lo voy a ir adaptando para que sea un continuo, que quede todo totalmente diferente, sobre el que ir colocando las rocas para hacer ese montaje. De ese modo nos va a permitir ahorrar también mucho relleno, incluso si fuera de grava, que es más barato, y dar esa altura. Además, también, por ejemplo, en mi 500 litros, el último montaje de 3 años, pues utilizando dos planchas de estas detrás, en vez de usar 3 sacos de sílice que hubiera necesitado, me permitió utilizar solamente 2. Pero aparte, ya no es por el ahorro de la sílice, que no costó mucho, esta custodio del Leroy Merlin, pero es que además de tener un tomo así de sílice a tener la mitad, también permite que no se compacte en este caso en concreto. Y eso sí, el último truquito muy importante: donde tengamos esta espuma, que vaya siempre bien fijado y cargado arriba con peso con piedra. Porque por muy bien que lo pongamos, si ponemos un poquito de esto y un poquito de grava o sílice o sustrato encima, si ese es el único peso que tiene, cuando llenemos se nos va a liar porque nos va a flotar y no habrá valido de nada el esfuerzo del montaje. Por eso repito que tiene que ser en sitios donde justamente vaya a ir todo el peso de la roca, para que luego no nos flote en el llenado final. Por otro lado, como os he dicho, pues estas bolsitas o roca volcánica se puede usar por separado, pero yo preferiría usarlo en bolsitas, porque aparte de también conseguir dar altura y ahorrarnos algo de sustratos, como en el caso anterior, en bolsitas se va a presentar la ventaja de que cuando tengamos todo hecho y procedamos al plantado, ya sea sílice o sustrato del tipo que correspondan nutritivos, al principio ponemos las plantas y nos acordamos dónde está todo, pero cuando pasa un poquito tiempo, si queremos hacer alguna modificación, al tirar de esas plantas, si no estuvieran las bolsitas, las raíces engancharían los trocitos de roca volcánica, las sacarían y mezclaría las diferentes capas del montaje. Al tenerlo así en bolsita es más difícil y nos permite tener la estructura del montaje, si queremos cambiar alguna planta de sitio, mucho más íntegra, y nos va a facilitar ese replante para el futuro. Y ahora, en cuanto termine el vídeo, pues me voy a poner a cortar y dar forma a la ladera para colocar sobre ella, para que no flote, como os he dicho en el montaje final, toda esta roca dragón que tenemos aquí, que no es ni más ni menos la misma que había en este montaje y que previamente tuvimos hace 5 años en 500 litros, y ya veremos qué tal queda. Si os ha gustado estos consejos, o si sabéis más, compartirlos con la comunidad, dejar vuestros comentarios, sugerencias, suscribiros para no perderos nada y a ver luego más adelante cómo queda esto. Y ya sabéis que aquí lo importante es aprender y disfrutar de este nuestro hobby. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!